La mañana en la Academia Naval de México transcurría con la precisión metronómica que la había caracterizado por décadas. El sol ascendía sobre el horizonte marino, iluminando los edificios históricos, mientras los cadetes marchaban en 1900 en perfecta sincronía por el pavimento pulido. El sonido rítmico de las botas contra el suelo creaba un eco familiar que resonaba entre los muros de la institución. Los instructores observaban con mirada crítica cada movimiento, cada postura. La rutina estaba meticulosamente estructurada: ejercicios matutinos, seguidos por clases teóricas, entrenamiento físico y estudios académicos. Las conversaciones entre los cadetes giraban en torno a las próximas evaluaciones, las últimas estrategias navales y los intrincados detalles de la historia marítima mexicana. Algunos cadetes comentaban en voz baja sobre el riguroso entrenamiento del día anterior, mientras otros discutían animadamente sobre los recientes avances en tecnología naval. Vestidos con sus impecables uniformes blancos, los jóvenes ya se adaptaban a la exigente estructura de la vida militar, donde incluso la más mínima desviación del protocolo podía resultar en una severa amonestación. Pero esta mañana sería diferente. Mientras los cadetes se desplazaban entre edificios, un acontecimiento inesperado comenzó a desarrollarse. El sonido de motores potentes interrumpió la cadencia habitual. Una comitiva de vehículos negros blindados, con cristales polarizados y el distintivo sello gubernamental, atravesó las puertas principales de la academia. La noticia se propagó como pólvora. En cuestión de minutos, grupos de cadetes se congregaron discretamente, observando con curiosidad el convoy que se detenía en el área central. Nadie había sido informado previamente de la visita de algún dignatario. Los susurros se intensificaron cuando la puerta del vehículo principal se abrió. «Es quien creo que es», murmuró un cadete, entrecerrando los ojos para distinguir mejor la figura que descendía del automóvil. La respuesta llegó con la claridad del mediodía. Omar Harfuch, el legendario exjefe de seguridad de Ciudad de México, conocido por su implacable lucha contra los cárteles del narcotráfico y su valentía durante un brutal atentado contra su vida, estaba ahora de pie en el corazón de la Academia Naval. Su presencia, alta e imponente, con el característico porte que mezclaba la disciplina militar con la astucia del estratega urbano, provocó un silencio inmediato seguido por un murmullo colectivo de asombro y especulación. «¿Qué hace Harfuch aquí?», se preguntaban los oficiales entre sí, tan sorprendidos como los cadetes. La rutina perfectamente calibrada de la Academia Naval acababa de ser alterada, y nadie podía imaginar lo que vendría a continuación. Los pasillos de la Academia Naval se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones mientras los cadetes intentaban descifrar el propósito de la visita de Harfuch. Los grupos se formaban y dispersaban rápidamente, cada uno aportando nuevas conjeturas que viajaban de un extremo a otro del recinto con la velocidad de un torpedo. «Dicen que viene a reclutar personal para una nueva unidad de élite contra los cárteles», comentó un cadete de primer año, su voz cargada de entusiasmo apenas contenido. «Imposible», rebatió otro. «La Marina ya tiene sus propias unidades especializadas. Probablemente solo dará una conferencia sobre coordinación interinstitucional, nada revolucionario». En un rincón más apartado del pasillo principal, el cadete, Miguel Álvarez, observaba con atención calculada las reacciones de sus compañeros, alto de complexión delgada, y con una mirada que parecía catalogar cada detalle del entorno. Miguel era conocido por su capacidad analítica y su tendencia a ver patrones donde otros solo veían caos. «Tu cerebro está trabajando horas extra. Álvarez, puedo escuchar los engranajes desde aquí», dijo una voz a su espalda. Miguel se giró para encontrarse con la teniente Ana Fuentes, oficial recién graduada, que había sido asignada como instructora auxiliar. Su uniforme impecable, postura perfecta y expresión pragmática la distinguían incluso entre los oficiales veteranos. «Es fascinante, teniente», respondió Miguel. «Harfuch no es cualquier funcionario. Su presencia aquí debe tener un propósito específico. No viene a dar charlas motivacionales.
Ana se apoyó contra la pared, cruzando los brazos con ese gesto que Miguel había aprendido a reconocer como señal de que estaba evaluando múltiples escenarios. He escuchado que el gobierno está replanteando toda la estrategia de seguridad nacional, comentó ella bajando la voz. Quizás necesitan a la Marina para algo más que patrullar costas. Miguel asintió lentamente. O tal vez es más personal. Harfuch sobrevivió a un atentado que habría matado a cualquier otro. Eso cambia la perspectiva de un hombre. Un grupo de oficiales superiores pasó apresuradamente frente a ellos, dirigiéndose hacia la sala de conferencias principal. Los rumores se intensificaron instantáneamente. Sea lo que sea, concluyó Ana irguiéndose para retomar su postura oficial. Lo sabremos pronto. Han convocado a todos los cadetes y oficiales al auditorio en 30 minutos. Parece que nuestro visitante tiene algo importante que decir. Miguel observó la determinación en el rostro de Ana, consciente de que ambos compartían la misma intuición. La presencia de Harfuch marcaba el inicio de algo que transformaría la Academia Naval para siempre. El auditorio principal de la Academia Naval, normalmente un espacio de sobria dignidad, vibraba con una energía inusual. Los cadetes y oficiales, organizados en rigurosas filas según su rango, mantenían la compostura militar mientras sus miradas seguían la figura de Omar Harfuch, avanzando hacia el podio. El silencio cayó como una cortina cuando el almirante Ortega, director de la Academia, concluyó su breve introducción y cedió el micrófono al invitado. Harfuch, con su característico semblante sereno, que ocultaba una intensidad forjada en innumerables operaciones de alto riesgo, observó a la audiencia por un momento antes de hablar. Su presencia en el podio, erguida pero sin la rigidez militar tradicional, contrastaba con los uniformes navales impecables que lo rodeaban. «Agradezco su recibimiento», comenzó, su voz clara y medida llenando el recinto. «Muchos esperan que hable sobre mis experiencias combatiendo cárteles o sobre tácticas policiales urbanas». Miguel, sentado 3 filas detrás de donde Ana se encontraba con otros oficiales, notó cómo los cadetes a su alrededor asentían sutilmente. Era exactamente lo que todos anticipaban. Sin embargo, continuó Harfuch, haciendo una pausa que aumentó la atención, estoy aquí para hablarles de una amenaza que no se combate en las calles ni en los mares, sino en un territorio invisible, para el ojo humano, pero igualmente real, el ciberespacio. Un murmullo de confusión recorrió el auditorio. Las miradas desconcertadas se cruzaron entre los asistentes, mientras Harfuch desplegaba en las pantallas gigantes detrás de él gráficos sobre ataques cibernéticos a infraestructuras críticas nacionales. La seguridad de México ya no depende solamente de quién controla las aguas territoriales o las fronteras físicas. Su tono se volvió más incisivo. Un solo hacker, desde cualquier lugar del mundo, puede paralizar puertos, interferir comunicaciones navales o robar información clasificada de operativos militares sin disparar una sola bala. El almirante Ortega, sentado ahora en primera fila, mantenía una expresión impenetrable, pero la rigidez de su postura revelaba su incomodidad. Harfuch estaba cuestionando indirectamente siglos de doctrina naval. «Necesitamos transformar digitalmente nuestras fuerzas armadas», declaró Harfuch con convicción. «Una marina que solo domine las olas, pero no el flujo de datos, es una marina del pasado». Ana Fuentes observó cómo varios oficiales veteranos intercambiaban miradas de escepticismo. Sus años de formación tradicional chocaban frontalmente con esta nueva visión. Mientras tanto, Miguel se inclinaba hacia adelante, completamente absorto en cada palabra, sus ojos brillantes captando las implicaciones revolucionarias del discurso. «El futuro de nuestra seguridad nacional», concluyó Harfuch con fuerza, «dependerá tanto de sus habilidades en programación y ciberseguridad como de su capacidad para navegar en alta mar». El silencio que siguió no era de respeto protocolar, sino el silencio tenso que precede a una tormenta. Las horas posteriores al discurso de Harfuch transformaron la Academia Naval en un campo de batalla ideológico. Los pasillos, habitualmente ordenados, bullían ahora con acalorados debates entre grupos claramente divididos.
En la sala de oficiales, el almirante Cortés, cuyo nombre había sido erróneamente mencionado como Ortega durante la presentación, permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz del atardecer mientras dirigía una reunión de emergencia con su Estado Mayor. Lo que propone Harfuch equivale a desmantelar siglos de tradición naval, declaró, golpeando suavemente la mesa con sus nudillos. Nuestra institución se forjó en el dominio de los mares, no en teclados y códigos informáticos. La capitán Ramírez, oficial de inteligencia y la más joven entre los presentes, se atrevió a responder. Con todo respeto, almirante, quizás no se trata de abandonar lo que somos, sino de expandir nuestras capacidades. Cortés la miró con intensidad. Capitán, cuando haya pasado 30 años viendo cómo los elementos fundamentales de esta institución se mantienen inmutables frente a modas pasajeras, entonces podré considerar su opinión con mayor peso. En el comedor de cadetes, Miguel había reunido un pequeño grupo que discutía animadamente las implicaciones del discurso. Sus ojos brillaban mientras dibujaba esquemas improvisados en servilletas. ¿No lo ven? Es brillante, argumentaba, trazando conexiones invisibles con sus manos. Podríamos desarrollar sistemas de defensa cibernética específicamente adaptados a infraestructuras navales. Sería pionero a nivel continental. A pocos metros, Ana observaba la escena con preocupación. Se acercó al grupo y esperó un momento antes de interrumpir. «Miguel, ¿podemos hablar?», preguntó con firmeza. Alejados del bullicio, junto a una ventana que ofrecía vista al mar, Ana confrontó a su amigo. «Estás tan fascinado con lo nuevo que olvidas por qué existimos. La Marina protege nuestras costas, nuestras aguas. Es una responsabilidad tangible, real. La amenaza digital es igualmente real», respondió Miguel, frustrado por su incomprensión. El año pasado, piratas somalíes usaron un ataque informático para interceptar las comunicaciones de un carguero antes de abordarlo físicamente. Y fueron detenidos por una fragata, no por un programador, replicó Ana. La tensión entre ambos reflejaba la fractura más amplia que recorría la institución. Oficiales veteranos y cadetes tradicionalistas se aferraban a la doctrina establecida, mientras una minoría creciente, principalmente jóvenes, veía en las palabras de Harfuch una oportunidad de evolución necesaria. Cuando el sol finalmente se ocultó, la academia quedó sumida en un silencio inquieto. Las líneas estaban trazadas, y todos sabían que los días siguientes determinarían no solo el futuro de la institución, sino posiblemente el rumbo de la seguridad nacional mexicana. La mañana siguiente, el almirante Cortés convocó una asamblea extraordinaria en la sala de conferencias principal. El ambiente era tenso. Oficiales y cadetes seleccionados llenaban el recinto, sus rostros revelando la división interna que persistía. Harfuch, de pie junto al proyector central, mantenía la misma serenidad que el día anterior, como si la resistencia fuera exactamente lo que esperaba encontrar. «Propongo pasar de la teoría a la práctica», anunció Harfuch, activando una presentación digital. Un equipo especial de cadetes y oficiales desarrollará en 6 semanas un sistema prototipo de defensa cibernética específicamente diseñado para proteger las comunicaciones navales e instalaciones portuarias críticas. Las imágenes proyectadas mostraban esquemas de vulnerabilidades en los sistemas actuales, cada una resaltada en rojo como heridas abiertas en la seguridad nacional. Varios oficiales veteranos se removieron incómodos en sus asientos. «Si fracasan», continuó Harfuch, «habremos confirmado que el camino tradicional sigue siendo el más adecuado. Si tienen éxito, la Academia Naval liderará una transformación necesaria para el siglo XXI». El almirante Cortés se levantó lentamente, su uniforme impecable contrastando con las ojeras que evidenciaban una noche sin sueño. «Aceptaremos su desafío, señor Harfuch», declaró con voz firme, «pero bajo condiciones estrictas. El sistema deberá ser sometido a pruebas por nuestros mejores estrategas navales. No bastará con que funcione en teoría.
deberá demostrar superioridad tangible frente a nuestros protocolos actuales. Miguel, sentado en la tercera fila, levantó la mano antes de que su cerebro pudiera procesar la temeridad de su acción. «Me ofrezco como voluntario, almirante», dijo poniéndose de pie. «He estudiado programación avanzada antes de ingresar a la academia». Varias miradas se clavaron en él, algunas de admiración, otras de desaprobación por romper el protocolo. El almirante Cortés lo observó con expresión inescrutable. «Registrado, cadete Álvarez», respondió secamente. Desde su posición entre los oficiales, Ana contemplaba la escena con una mezcla de exasperación y preocupación. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Miguel. Tras un momento de duda interna, se puso de pie. «Solicito integrarme al equipo, señor», anunció con claridad. «Considero fundamental que alguien con formación en estrategia naval tradicional participe para garantizar compatibilidad con nuestros sistemas establecidos». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Harfuch, casi imperceptible para todos excepto para Ana, quien sintió una inquietante sensación de haber respondido exactamente como él esperaba. «Tienen exactamente 6 semanas», concluyó el almirante. «Cortés, al término de este periodo, el sistema será sometido a un simulacro completo de ataque cibernético. Las especificaciones técnicas serán entregadas esta tarde». Su mirada recorrió la sala antes de añadir: «Espero que todos recuerden que la esencia de la Marina no cambia con las modas tecnológicas». Mientras la asamblea se disolvía, Miguel se acercó a Ana, radiante de entusiasmo. «¿Por qué te uniste?», preguntó genuinamente sorprendido. «Para asegurarme de que no olvides por qué existimos», respondió ella, antes de dirigirse hacia la salida. El laboratorio asignado al equipo de Harfuch era en realidad un antiguo almacén de suministros, reconvertido apresuradamente. La humedad se filtraba por las paredes, el sistema eléctrico fallaba intermitentemente y el espacio apenas albergaba los equipos básicos que habían logrado reunir. El grupo de 12 personas, 8 cadetes y 4 oficiales, incluidos Miguel y Ana, contemplaba su nuevo entorno de trabajo con expresiones que oscilaban entre la determinación y el desaliento. «Parece que nos han enviado al exilio», murmuró cadete Ramírez, especialista en comunicaciones, mientras intentaba configurar un router en una mesa improvisada con cajas de munición. Ana examinaba metódicamente el inventario de recursos tecnológicos que les habían proporcionado. Procesadores obsoletos, ancho de banda limitado y acceso restringido a los sistemas principales, enumeró, cerrando su libreta con un gesto seco. Con estas herramientas es matemáticamente imposible cumplir los plazos establecidos. Miguel, en contraste, recorría el espacio con energía incontenible, reorganizando equipos y trazando diagramas en una pizarra rescatada de algún aula en desuso. «Los obstáculos físicos son superables», insistía. «La verdadera arquitectura de defensa cibernética existe en el código, no en el hardware». Su optimismo se tambaleó esa misma tarde cuando el capitán Velasco, designado como supervisor oficial del proyecto, les comunicó nuevas restricciones: prohibición de acceso nocturno al laboratorio, necesidad de autorización previa para cualquier prueba en la red interna y reducción del presupuesto asignado en un 40%. Esa noche, mientras el equipo se dispersaba desmoralizado, Ana interceptó a Miguel en el pasillo. «¿Todavía no lo ves?», preguntó, frustración evidente en su voz normalmente controlada. «Este proyecto está diseñado para fracasar. Cada nueva restricción lo confirma». Antes de que Miguel pudiera responder, la figura de Harfuch emergió de las sombras del corredor. Su presencia inesperada silenció a ambos. «¿Les importa si los acompaño un momento?», preguntó, indicando hacia una pequeña terraza exterior. Bajo el cielo estrellado, con el sonido del mar como único testigo, Harfuch observó el horizonte antes de hablar. «Cada transformación significativa enfrenta la misma resistencia», comenzó, su voz tranquila pero cargada de convicción. «Cuando revolucioné los protocolos policiales en Ciudad de México, enfrenté sabotaje interno, recursos recortados, incluso amenazas personales». Se volvió hacia ellos, su mirada penetrante. «Esta resistencia no es accidental, teniente Fuentes, es predecible
incluso necesaria. Las instituciones más poderosas siempre combaten el cambio con más ferocidad porque tienen más que perder. Miguel y Ana intercambiaron miradas procesando sus palabras. La diferencia entre fracasar y triunfar, concluyó Harfuch, no estará en los recursos que les nieguen, sino en su capacidad para convertir esas limitaciones en ventajas. Mientras Harfuch se alejaba, Ana permaneció en silencio, su escepticismo ahora mezclado con una nueva e inesperada determinación. 3 semanas después de iniciar el proyecto, la rutina nocturna de la Academia Naval fue interrumpida por un estridente sistema de alarmas. Luces rojas parpadeantes iluminaron pasillos y dormitorios mientras oficiales y cadetes emergían confundidos de sus habitaciones. No era un simulacro de incendio ni un ejercicio de evacuación. El Centro de Operaciones Digitales de la institución había detectado una brecha de seguridad activa. Miguel, que había permanecido trabajando hasta tarde en unos algoritmos, fue uno de los primeros en llegar al centro de mando principal. Las pantallas mostraban diagramas de flujo de datos con múltiples puntos de infiltración resaltados en rojo intenso. «Estamos bajo ataque cibernético», explicó el oficial de guardia, su rostro pálido iluminado por los monitores. «Han penetrado 3 niveles de seguridad en menos de 20 minutos». El almirante Cortés llegó momentos después, su habitual compostura reemplazada por una tensión evidente. Antes de que pudiera solicitar un informe completo, uno de los técnicos exclamó con alarma: «Están accediendo a la base de datos de operaciones navales, rutas de patrullaje, protocolos de intercepción marítima. Todo quedará expuesto si continúan». Ana, quien había acudido al escuchar las alarmas, observaba la escena con una mezcla de horror y validación. Lo que Harfuch había advertido estaba materializándose ante sus ojos. «Aíslen los servidores», ordenó Cortés, pero el técnico principal negó con la cabeza. «Imposible, señor. Han establecido múltiples puntos de acceso. Si desconectamos, perderemos la oportunidad de rastrearlos». Miguel se adelantó, la adrenalina superando su usual respeto por la jerarquía. «Almirante, permítame intentar algo. Hemos estado desarrollando un protocolo de contención precisamente para este tipo de situaciones». Cortés dudó, su mirada alternando entre las pantallas que mostraban datos críticos, siendo vulnerados y el joven cadete. Finalmente, asintió secamente. Miguel se sentó frente a una consola, sus dedos volando sobre el teclado mientras implementaba un fragmento del código que su equipo había estado desarrollando. No era una solución completa, apenas un prototipo rudimentario, pero podría ganarles tiempo. Minutos después, las pantallas comenzaron a estabilizarse. El flujo de datos robados se redujo hasta detenerse. El ataque había sido contenido, aunque no completamente neutralizado. En el silencio tenso que siguió, Harfuch entró al centro de mando, su expresión serena contrastando con la crisis apenas controlada. «Parece que su demostración llegó antes de lo previsto», comentó, dirigiéndose a Cortés. El almirante lo miró con una mezcla de resignación y reconocimiento reluctante. El cadete Álvarez logró contener la brecha con su código experimental. «No fue una solución completa», aclaró Miguel, «solo un parche temporal. Si tuviéramos el sistema que estamos desarrollando». Cortés levantó una mano para silenciarlo, pero su expresión había cambiado sutilmente. «Teniente Fuentes, cadete Álvarez», ordenó con voz firme, «a partir de mañana, su equipo tendrá acceso prioritario a los recursos que necesiten, y las restricciones de acceso quedan suspendidas». Ana y Miguel intercambiaron miradas, conscientes de que la amenaza había conseguido lo que sus argumentos no habían logrado: demostrar la vulnerabilidad real que enfrentaban. El laboratorio había cambiado dramáticamente en los 10 días transcurridos desde el ataque. Las paredes húmedas ahora estaban cubiertas por pantallas de monitoreo de última generación, los procesadores obsoletos habían sido reemplazados por equipos de alto rendimiento, y el improvisado centro de operaciones bullía con la energía de un equipo que trabajaba con renovado propósito. La amenaza cibernética había logrado lo que parecía imposible:
convertir un proyecto marginado en la máxima prioridad de la academia. Sentada frente a una consola de simulación, Ana revisaba meticulosamente los protocolos de comunicación naval, integrándolos con el nuevo sistema de defensa. Su conocimiento de las operaciones marítimas tradicionales estaba resultando sorprendentemente valioso para identificar vulnerabilidades que los programadores puros jamás habrían detectado. Los sistemas de navegación y comunicación táctica comparten un patrón de verificación similar, comentó, señalando patrones en la pantalla. Es una herencia de los antiguos códigos navales, pero ahora representa una vulnerabilidad previsible. Miguel, quien trabajaba a su lado, asintió mientras adaptaba el código para incorporar esta observación. La barrera inicial entre ambos se había transformado en una colaboración simbiótica. Él aportaba innovación tecnológica, ella experiencia operativa naval. Es como si hubiéramos estado hablando idiomas distintos todo este tiempo, reflexionó Miguel, cuando en realidad estábamos describiendo el mismo océano desde diferentes perspectivas. A la mañana siguiente, el auditorio técnico de la academia acogió la primera demostración oficial del prototipo ante el alto mando. El sistema, bautizado como Poseidón Digital, se sometería a una serie de simulaciones de ataques programados por expertos externos. Harfuch permanecía de pie junto al almirante Cortés mientras el equipo iniciaba la demostración. La tensión era palpable. Todos sabían que el futuro del proyecto dependía de estos resultados. Las primeras pruebas fueron impresionantes. El sistema detectó y neutralizó 5 de los 7 ataques simulados, identificando patrones y desplegando contramedidas con una rapidez que los protocolos tradicionales jamás habrían igualado. Sin embargo, 2 ataques particularmente sofisticados lograron penetrar las defensas, exponiendo debilidades críticas en el sistema. Un murmullo de preocupación recorrió la sala cuando las pantallas mostraron áreas vulneradas en rojo. Impresionante, pero insuficiente, declaró el almirante Cortés levantándose. Un sistema de defensa naval no puede permitirse fallos del 28%. Antes de que Miguel o Ana pudieran responder, Harfuch intervino con calma calculada. Almirante, estos resultados superan ampliamente el rendimiento de los sistemas actuales que habrían fallado ante los 7 ataques, señaló. Pero estoy de acuerdo en que no basta. Necesitamos 2 semanas adicionales y acceso al núcleo de comunicaciones centrales para perfeccionar el sistema. El silencio que siguió fue interrumpido por el capitán Velasco, quien hasta entonces había sido uno de los críticos más vocales. El prototipo identificó vulnerabilidades que desconocíamos, admitió reluctante. Sería negligente no explorar su potencial completo. Cortés miró fijamente a Harfuch, como midiendo no solo al hombre, sino la visión que representaba. Tienen 10 días, concedió finalmente. Ni uno más. La noche anterior a la prueba final, con la academia en silencio, y la mayoría del equipo descansando para el día decisivo, Harfuch convocó a Miguel y Ana a una reunión privada, no en el laboratorio ni en ninguna sala oficial, sino en el faro abandonado que se alzaba en el extremo norte del complejo, un vestigio de otra época que ya nadie utilizaba excepto como ocasional punto de observación. La estructura circular, iluminada únicamente por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas polvorientas, creaba un ambiente casi confesional. Harfuch los esperaba en la plataforma superior, contemplando el mar con las manos entrelazadas a su espalda. Cuando escuchó sus pasos en la escalera metálica, no se volvió inmediatamente. ¿Saben por qué elegí la Academia Naval para este proyecto?, preguntó, su voz resonando suavemente en el espacio circular. Miguel y Ana intercambiaron miradas, conscientes de que estaban a punto de escuchar algo que trascendía el proyecto. Mismo, hace 6 meses, continuó Harfuch girándose finalmente para encararlos, coordiné personalmente una operación conjunta entre la Policía Federal y la Marina para interceptar un cargamento de armas destinado al cártel de Sinaloa. Su rostro, normalmente impasible, reveló una sombra de dolor contenido. La operación fue comprometida antes de comenzar,
perdimos a 11 elementos, incluidos 3 de mis mejores hombres. El cargamento nunca fue interceptado. Se acercó a ellos, su voz bajando a un tono más íntimo. La investigación posterior reveló algo que nadie esperaba. Los criminales habían accedido a nuestras comunicaciones cifradas, no mediante infiltrados o topos tradicionales, sino a través de vulnerabilidades en nuestros propios sistemas informáticos. Ana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina nocturna. Los carteles han evolucionado, explicó Harfuch. Ya no son simplemente organizaciones violentas, están reclutando ingenieros, programadores, expertos en ciberseguridad, mientras nuestras instituciones siguen pensando en términos de confrontación física. Ellos están librando una guerra silenciosa en el ciberespacio. Extrajo de su bolsillo un pequeño dispositivo y proyectó en la pared imágenes de equipos sofisticados decomisados en operativos recientes. Esto no fue un proyecto improvisado ni una ocurrencia personal, afirmó con intensidad controlada. Es una respuesta necesaria a una amenaza real que ya ha costado vidas. La próxima gran batalla contra el crimen organizado no se librará con lanchas y fusiles, sino con código y algoritmos, y en ese campo México está peligrosamente rezagado. Ana, quien había cuestionado constantemente el proyecto desde una perspectiva de tradición naval, sintió cómo su visión se reordenaba ante esta revelación. Ya no era una discusión abstracta sobre modernización institucional, eran vidas reales en juego. ¿Por qué no compartió esto desde el principio? Preguntó, su tono desprovisto de su habitual escepticismo. Porque necesitaba que llegaran a esta conclusión por convicción propia, no por impacto emocional, respondió Harfuch. Mañana no estaremos simplemente probando un sistema, estaremos definiendo una nueva línea de defensa nacional. 2 días. Antes de la prueba final, mientras revisaba los registros de seguridad del sistema, Miguel notó una anomalía sutilmente oculta entre miles de líneas de código. Alguien había accedido al servidor principal durante la madrugada, examinando específicamente los protocolos de autenticación que acababan de implementar. La intrusión había sido meticulosamente camuflada, pero dejó una huella digital microscópica que solo un ojo entrenado podría detectar. «No es una coincidencia», murmuró Miguel, llamando de inmediato a Ana. En un rincón aislado del laboratorio, lejos de las cámaras y posibles micrófonos, Miguel le mostró los registros alterados. «Alguien está monitoreando nuestros avances y modificando selectivamente partes del código», explicó en voz baja. «Más importante aún, quien hizo esto tiene acceso de nivel 8 o superior». Ana palideció. «Eso limita las posibilidades a 12 personas en toda la academia, todas de alto rango». Harfuch, informado discretamente, los reunió en el faro abandonado nuevamente. Su expresión era sombría mientras examinaba la evidencia. «Enfrentamos una resistencia más organizada de lo que anticipé», admitió. «No se trata solo de obstaculizar el cambio institucional. Alguien teme específicamente lo que podríamos descubrir si el sistema funciona». «¿Cómo identificamos al infiltrado?», preguntó Ana. «Combinando lo viejo con lo nuevo», respondió Harfuch. «La tecnología nos mostrará la huella digital, pero necesitaremos métodos tradicionales para confirmar quién está detrás». Desarrollaron un plan en 3 fases. Miguel implementaría un sistema de seguridad paralelo invisible que registraría cualquier intento de acceso sin alertar al intruso. Ana utilizaría sus conocimientos y posición para observar patrones de comportamiento entre los oficiales sospechosos. Harfuch, mientras tanto, diseminaría estratégicamente información falsa para provocar reacciones reveladoras. Durante las siguientes 48 horas, la operación encubierta se desarrolló silenciosamente junto a los preparativos oficiales para la prueba final. Miguel instaló monitores ocultos en los terminales clave. Ana organizó reuniones informativas separadas con diferentes grupos de oficiales, presentando ligeras variaciones en los detalles técnicos. Harfuch, por su parte, mencionó casualmente diferentes avances cruciales a distintos miembros del alto mando. La trampa dio resultado la noche previa a la demostración final.
El sistema de seguridad paralelo de Miguel detectó un acceso no autorizado desde el terminal en la oficina del capitán Velasco, precisamente buscando la funcionalidad ficticia que Harfuch había mencionado exclusivamente a él. Velasco siempre apareció como crítico pero razonable, murmuró Ana sorprendida. Incluso respaldó públicamente la extensión del proyecto. Harfuch asintió gravemente. La crítica abierta raramente proviene de los verdaderos saboteadores. Ellos prefieren parecer neutrales mientras operan en las sombras. La evidencia era contundente, pero no revelaba la motivación. Era simple resistencia al cambio institucional o algo más siniestro. Mañana procederemos como si no supiéramos. Nada, instruyó Harfuch, pero modificaremos el sistema para neutralizar cualquier sabotaje. Y más importante aún, para rastrear cualquier comunicación externa que Velasco pueda intentar. El Centro de Operaciones Tácticas, normalmente reservado para simulacros de crisis marítimas, había sido transformado en una sala de guerra digital. Pantallas gigantes cubrían las paredes, mostrando mapas de red, flujos de datos y sistemas de defensa en tiempo real. El alto mando de la Marina al completo se había congregado para presenciar la prueba final, junto con observadores del Estado Mayor Conjunto y representantes de la Secretaría de Defensa Nacional. El almirante Cortés presidía desde una posición elevada, su mirada atenta alternando entre las pantallas y el equipo de Harfuch. El capitán Velasco, ignorante de que su traición había sido descubierta, ocupaba un lugar privilegiado, su aparente interés profesional enmascarando sus verdaderas intenciones. «Comenzamos en 3 minutos», anunció Miguel, coordinando a su equipo distribuido en diversas estaciones. Ana, a su lado, supervisaba la integración de protocolos navales en el sistema defensivo. «Los atacantes son un equipo élite de hackers éticos contratados por el gobierno», explicó Harfuch al auditorio. «No tienen restricciones más allá de evitar daños permanentes. Su objetivo es penetrar nuestras defensas y acceder a información clasificada sobre operaciones navales». A la señal convenida, las pantallas cobraron vida con advertencias de intrusión. El ataque había comenzado con una sofisticación brutal, múltiples vectores simultáneos atacando diferentes puntos de entrada, técnicas de distracción para ocultar el verdadero objetivo y estrategias avanzadas de evasión. «Primer perímetro comprometido», reportó uno de los cadetes, tensión evidente en su voz. Ana observó cómo el ataque evolucionaba, siguiendo patrones que reconocía de su entrenamiento. Naval tradicional. Diversión frontal mientras se buscaba un punto débil en los flancos. «Están aplicando estrategia militar clásica», murmuró. Miguel activa el protocolo Tridente. Este protocolo, inspirado en formaciones navales defensivas históricas, redistribuyó dinámicamente los recursos del sistema para fortalecer puntos vulnerables mientras mantenía una fuerza de contraataque en reserva. Era la fusión perfecta de conceptos navales centenarios con tecnología digital de vanguardia. En su terminal, Velasco tecleaba discretamente, intentando desactivar una sección crítica del sistema. Su expresión se transformó en confusión cuando sus comandos fueron silenciosamente redirigidos a un sistema aislado, monitoreado por Harfuch. Durante 20 tensos minutos, la batalla digital se desarrolló ante los ojos asombrados del alto mando. El sistema no solo resistía los embates, sino que adaptaba sus defensas en tiempo real, aprendiendo de cada ataque y fortaleciendo sus contramedidas. El momento decisivo llegó cuando los atacantes lanzaron su ofensiva final, un sofisticado troyano diseñado para penetrar hasta el núcleo del sistema. La defensa no solo lo detectó y neutralizó, sino que implementó un innovador contraataque digital que rastreó su origen y recopiló información sobre los atacantes. Un silencio absoluto cayó sobre la sala cuando la pantalla principal mostró «Simulacro completado, sistemas seguros», en brillantes letras verdes. «El sistema ha repelido 14 vectores de ataque distintos», informó Miguel. «Más importante aún, ha identificado patrones que permitirán prevenir futuros intentos similares». El almirante Cortés se levantó lentamente, su expresión indescifrable.
Todos contenían la respiración esperando su veredicto. En 40 años de servicio, declaró finalmente, he visto muchas innovaciones prometedoras. Pocas han demostrado su valor tan contundentemente como esta. 3 meses después de la prueba final, la Academia Naval de México resplandecía bajo el sol matutino para una ceremonia sin precedentes. El patio principal, donde generaciones de cadetes habían marchado siguiendo tradiciones inmutables, ahora albergaba una transformación histórica. Una estructura de cristal y acero, el nuevo Centro de Ciberdefensa Naval, se alzaba junto a los edificios centenarios, simbolizando la fusión entre el pasado venerable y el futuro digital. Cadetes, oficiales y distinguidos invitados del ámbito militar y civil llenaban las gradas instaladas para la ocasión. En primera fila, Omar Harfuch mantenía su característica expresión serena, aunque el brillo en sus ojos revelaba su satisfacción ante la materialización de su visión. El almirante Cortés subió al podio central, su uniforme de gala resplandeciente bajo la luz solar. Su rostro, antes emblema de la tradición inquebrantable, ahora reflejaba la transformación que él mismo había experimentado. Durante siglos, comenzó, su voz amplificada por los altavoces, la Academia Naval ha formado a los guardianes de nuestros mares. Hoy no abandonamos esa misión sagrada, la expandimos. El océano que debemos proteger ya no es solo el que podemos ver y tocar, sino también el vasto mar digital que sustenta nuestras comunicaciones, infraestructuras y seguridad nacional. Anunció la creación oficial de la División de Ciberdefensa Naval, que operaría con el mismo rigor y honor que las divisiones tradicionales, pero enfrentando amenazas emergentes. El currículo educativo sería completamente reformado, integrando fundamentos digitales desde el primer año de formación. Para guiar esta transformación, continuó Cortés, hemos designado al señor Omar Harfuch como asesor especial para la transformación digital de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con autoridad directa sobre todas las ramas militares. Harfuch inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento, consciente del peso histórico del momento. El nombramiento trascendía la Academia Naval. Era un mandato para modernizar todo el aparato militar mexicano. Cortés entonces llamó al frente a Ana y Miguel. Bajo la mirada orgullosa de sus compañeros, ambos recibieron sus nuevas insignias, ascendidos para liderar la implementación del programa. La teniente comandante Fuentes y el teniente Álvarez representan el equilibrio perfecto entre tradición e innovación que buscamos, explicó Cortés. Su colaboración demuestra que no debemos elegir entre nuestra historia y nuestro futuro, podemos y debemos abrazar ambos. Mientras la ceremonia concluía, delegaciones militares de Colombia, Chile y Argentina observaban con interés. Ya habían solicitado formalmente asesoría para implementar programas similares en sus propias academias. Ana, de pie junto a Miguel en el estrado, contempló el horizonte donde el océano se fundía con el cielo. Cuando llegaste con tus ideas revolucionarias, comentó en voz baja a Miguel, pensé que amenazabas todo lo que valoraba. Ahora veo que simplemente estabas ampliando nuestra visión. Miguel sonrió, recordando su propio recorrido. Y yo aprendí que la innovación sin fundamento en la tradición es apenas una moda pasajera, respondió. Necesitábamos ambas perspectivas. La Academia Naval había evolucionado. Las olas seguirían rompiendo contra sus costas como lo habían hecho por generaciones, pero ahora sus defensas se extendían mucho más allá de lo que el ojo podía ver, hacia un horizonte digital donde se librarían las batallas del mañana.